Dios bendiga a cada uno de nuestros apreciados hermanos en esta hermosa mañana que el Señor nos da, un tiempo maravilloso en el cual traemos la palabra de Dios a su vida. Hoy queremos darles a conocer, amados amigos y hermanos, lo que la palabra de Dios nos expresa en cuanto al padecimiento de Jesucristo, el Hijo de Dios. Hoy que se está conmemorando la Semana Santa, queremos dar a conocer las 7 expresiones desde el Calvario. Así que permítanme en esta hora que ustedes puedan apreciar la palabra del Señor. Quiero leer un pasaje de las Sagradas Escrituras en el libro del profeta Isaías, el capítulo 53, el verso 3, donde dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. El dolor y el sufrimiento que experimentó Jesucristo, el Hijo de Dios, fue terrible. Lo que Él padeció, no hay palabras para poder expresar el dolor y el sufrimiento que Él llevó por nosotros. Amigo, pero la Biblia nos dice que Él en la cruz del Calvario expresó 7 frases, comúnmente llamadas las 7 palabras. Quisiéramos en esta hermosa oportunidad ir descifrando cada una de ellas. Preste atención, Dios tiene algo maravilloso para su vida. La primera frase la encontramos en el libro de Lucas, el capítulo 23, el verso 43, donde el Señor dice: y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta primera gran expresión tiene que ver con el perdón. Amigo, el perdón es una palabra tan hermosa y tan profunda y muchas veces mal entendida por los seres humanos. Pero en la cruz del Calvario, Jesucristo está pidiendo perdón. Amigo, la palabra de Dios nos habla que la vida de Cristo, al ser llevada hasta la cruz del Calvario, primero quiero darte a conocer que las personas que iban a morir en una cruz eran las personas criminales, eran los reos, eran las personas que menospreciadas por la sociedad. Pero la palabra de Dios nos habla que Jesucristo era santo, 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 bendito sea Dios, justo, santo, inocente. ¿Por qué tuvo que ir a la cruz del Calvario? ¿Por qué tuvo que ir? La gente lo envolvía una nube de ignorancia. La ignorancia estaba primando en estas personas. Sí, y Jesús pedía perdón. ¿Por qué pedía perdón? Que los perdonara su Padre. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta gente estaba envuelta en ignorancia, sí. No sabían que el que estaban crucificando no era un hombre, no era un criminal, no era un reo. Era Jesucristo, el Hijo de Dios. Lamentablemente, esta persona, la turba, enardecida, lo veía como un simple hombre mortal, pero era y sigue siendo el Hijo de Dios. La Biblia, la palabra de Dios, querido amigo,
nos da a conocer que esta gente también estaba envuelta en hipocresía. Y el Señor estaba pidiéndole perdón a su padre y le decía: perdónalos porque no saben lo que hacen. Días antes habían tomado la vida de Jesús y lo habían colocado en la calidad de un rey. Gritaban: bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesús, rey de los judíos. Pero la hipocresía fue tanta de esta gente que días después todos a una sola voz gritaban: crucifícale, crucifícale. Qué terrible la condición de cualquier ser humano. El corazón es cambiante. Hoy podemos decir que amamos a Dios, pero luego con nuestros hechos lo estamos negando y crucificando. La Biblia, la palabra de Dios dice que Dios pedía perdón. ¿Y sabe por qué pedía perdón? Pedía perdón porque Él cargaba el pecado de toda la humanidad. Esta frase nos hace ver que solo Jesús puede perdonar al ser humano. Una segunda frase es la que está dada en el libro de Lucas, el capítulo 23, el verso 43. La palabra del Señor también dice que el Señor en la cruz del Calvario, la situación era altamente terrible. La condición del dolor y del sufrimiento de Cristo era altamente terrible. Cristo sufría y la gente se burlaba. Era el centro de burla. Era un espectáculo público, querido amigo, donde Cristo tenía que soportar tanto dolor. Ya había experimentado físicamente, ahora veía cómo la gente gritaba en su contra. Y al lado de él estaba uno de los malhechores. Estaban este tipo de gente que sí merecía estar en la cruz. Y uno de ellos, injuriándole, le decía: si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz, sálvate a ti y luego sálvanos a nosotros. Aún los compañeros de crucifixión le injuriaban. Pero hay algo asombroso. Dice la Biblia que uno de ellos reflexiona, medita. Es lo que usted debe de hacer. Reflexionar y meditar y ver que el que está allí no es cualquiera, es Jesús, el Hijo de Dios. Y este malhechor le dice a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Qué maravilla! ¡Qué gran expresión! Jesús ofreciéndole el cielo a aquellos que estaban dándole la espalda, injuriándole. Es que cuando el pecador acude a Dios, amigo, Dios está con los brazos abiertos para poder recibirle. Ni siquiera Cristo le hizo referencia a las palabras que le herían a su corazón. Más bien le da una esperanza maravillosa: hoy estarás conmigo en el paraíso. Amigo, ¿cuál es su esperanza? ¿Cuál es su esperanza el día en que usted parta? ¿Tienes esperanza? Permítame decirle, mi amigo, que la palabra de Dios, Jesucristo, dice que Él es la resurrección y la vida, y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Este malhechor, pocas horas después, murió y llegó al cielo y se convierte en el primer producto de la obra redentora de Cristo. Hoy hay miles
Y hay millones de hombres y de mujeres que aceptan esta esperanza y vivimos contentos y felices con el Señor. Pablo dice, sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. ¿Tiene usted esa esperanza? Cristo la está ofreciendo. Se la ofreció al malhechor y también te la ofrece a ti en esta preciosa oportunidad. La Biblia nos dice, la palabra del Señor, que Cristo en la cruz del Calvario lanza una tercera frase muy profunda. Y esta frase tiene que ver con el cuidado. El libro de San Juan, el capítulo 19, el verso 26. La madre y toda la multitud que le seguía a Jesús estaba de lejos. Y cuando aquella madre al frente de la cruz, al frente de su hijo amado, de su hijo querido, verlo crucificado, ensangrentado, y ella con un corazón partido, molido, impotente, frente a la multitud y a la guardia de los romanos, lo observa el maestro, y Jesús levanta su cabeza, se la queda mirando atentamente y le dice, mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Esta palabra habla del cuidado, de la responsabilidad del maestro. Cristo fue responsable y cuidadoso para su familia. La historia registra que María enviudó, murió José, su marido, y como Cristo era el primogénito, tuvo que estar al frente, al cuidado de su familia, trabajar, óigame bien, para sustentar a su madre y a sus hermanos. Cristo fue responsable no solo con la familia, fue responsable con aquellos discípulos, aquellos 12 discípulos que tomó y los mantuvo 3 años en su ministerio. Tan responsable fue el Señor, que aún en la cruz le otorga la responsabilidad a uno de sus discípulos amados y queridos, nada menos que a Juan, más conocido como el apóstol del amor. Un apóstol joven, pero que Dios sabe seleccionar. No selecciona a Pedro, no selecciona a otro más, selecciona a Juan. Le da el privilegio y le dice, he ahí tu madre. Y a María le dice, he ahí tu hijo. Él te va a reemplazar por mí. Hoy me pregunto, ¿cómo está nuestra responsabilidad con la familia? Con tristeza y pena y dolor tenemos que ver cuadros terribles, ancianos en las calles, pidiendo limosna, pidiendo un bocado de comida. Muchos quedan postrados, muertos, por el olvido de sus hijos. ¿Cuánta gente sufre? ¿Cuánto dolor llevan aquellas personas que Dios tomó para procrear a sus hijos, para criarlos, y cuando ya tuvieron una edad, se fueron y quedaron solos y abandonados? Pero quiero decirte, quizás usted está en esa condición. Quizás usted piensa que está solo, triste y abandonado. Le decimos en esta hora, Jesús es el defensor de la viuda, del huérfano, del pobre. Él es aquel que sabe amar y sabe cuidar y perdonar. Él nos está mostrando en esta tercera frase un cuidado especial. Él cuida de ti. Él cuida de mí, Él cuida de todo ser humano.
Nada pasa si no es bajo el cuidado y la protección y la disponibilidad del Señor. Mi amigo, que Dios nos ayude a ser responsables. Esta frase nos enseña a verdaderamente adquirir el ejemplo o a seguir el ejemplo de Jesús. Hay una cuarta frase que en la cruz del Calvario se dio a conocer y nos presenta el evangelista Mateo en el capítulo 27, el verso 46. En el dolor y el sufrimiento, Cristo dice: Elí, Elí, lama sabactani. Esto significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La vida de Jesús tiene dos momentos emotivos. El primero, la popularidad del Maestro. Cuando Él se lanzó al ministerio a los 30 años de edad, dice que su ministerio comenzó a coger un auge maravilloso. Grandes multitudes le seguían al Señor. Un ejemplo de aquellos es cuando dio a comer a más de 5,000 personas, sin contar las mujeres ni los niños. Él tenía que huir, hay veces, porque la multitud era tan grande, la popularidad había llegado a un extremo maravilloso. Qué alegría cuando todo el mundo nos aplaude. Qué emotividad cuando todo el mundo está a nuestro lado. Pero la otra parte, ese otro momento emotivo del Señor en su ministerio fue la soledad, amado amigo. Sí, la soledad. ¿Se ha sentido solo alguna vez? En estos tiempos donde todas las personas estamos dentro de nuestros hogares, nos hace falta salir, porque el ser humano no es para estar encerrado, el ser humano es para ser comunicativo, para conversar, dialogar, para tener una actividad maravillosa. Y nos sentimos oprimidos, nos sentimos impotentes. Pero permítame decirle que Cristo experimentó la soledad. Y comenzó la soledad de Cristo cuando Judas comenzó a traicionarlo. Luego el otro golpe de soledad fue cuando fue arrestado. Dice la Biblia que ningún discípulo quedó. Todos huyeron. Quedó solo. Luego otro golpe duro fue escuchar la negación de Pedro. Pedro le negó y Jesús escuchó. Qué dolor, qué impacto de soledad. Y ahora en la cruz del Calvario, solo, cargando esa cruz, llegando hasta las instancias finales del Gólgota, Él comienza a decir: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La pregunta en esta hora es: ¿por qué lo desamparó Dios? Si era su hijo, si era el hijo amado de Dios. ¿Sabe por qué lo desamparó? Es que Dios es santo, santo, santo. Él habita en la hermosura de la santidad. Él no podía contemplar a su hijo en esa condición porque Cristo cargaba con el pecado de todo el mundo. Ahí estaba tu pecado. Ahí estaba mi pecado. Dios no podía ver a su hijo porque estaba cargando con todo el pecado de la humanidad. Mi amado amigo, qué terrible. Cristo sintió que su Padre lo abandonó. Y qué dolor, qué desesperación.
Pero él sabía perfectamente que había venido a cumplir su obra. La palabra del Señor nos habla que el justo moría por los injustos para llevarnos a Dios. Una quinta frase que nos presenta la palabra de Dios es esta. En San Juan capítulo 19, verso 28, la palabra de Dios dice que Jesucristo, estando crucificado en la cruz, dijo: tengo sed. Hay muchos escépticos que les cuesta, les es imposible creer que Cristo fue humano. Pero la Biblia nos habla que Dios fue 100% Dios y fue 100% hombre. La descripción de la palabra de Dios nos habla que Cristo tomó forma humana. El libro de San Juan dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. Oiga eso. Y dice Juan también: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de bondad. El apóstol Pablo, en la carta a los Filipenses, capítulo 2, dice que Cristo tomó forma humana, que Cristo se humilló hasta lo sumo, muriendo con muerte de cruz. Él no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, pero Dios también lo ha exaltado hasta los sumos. Estos versículos nos dan a conocer que Cristo fue humano, y como humano la descripción de la palabra de Dios nos dice que Jesús en su vida terrenal hubo momentos en los cuales nos especifica la palabra de Dios: usted como humano siente hambre. Amén. ¿Sí? Cristo comió. Cristo durmió. Cristo se enojó. Cristo lloró por la muerte de Lázaro. Cristo humanamente en la cruz sintió sed. Y usted dirá: ¿por qué sintió sed? Bueno, él había pasado una mala noche, arrestado. Él había recibido latigazos por parte de los romanos. Él estaba sufriendo sin fuerzas, cargando la cruz, a tal punto que cayó, y dice que tomaron a Simón de Cirene para que cargara la cruz. Como humano, había ya perdido las fuerzas, y estando en la cruz del Calvario, siente sed y dice: tengo sed. ¿Sabe qué le dieron? Le dieron a beber vinagre, dice. No agua, sino vinagre. Los soldados romanos tenían una vasija llena de vinagre. Era su costumbre para darle a los crucificados. El vinagre servía como un aliciente que disminuía el dolor, y dice que Jesús lo rechazó. Es que Jesús no necesitaba ayuda. Él había venido a cumplir la palabra del Señor. Tengo sed. Dolor, sufrimiento, pero como humano. Por ello es que en esta quinta expresión nos da a conocer la humanidad. Y como humano, permíteme decirte en esta hora que Cristo como humano puede entender tu dolor, puede entender tu angustia, puede entender tu necesidad, puede entender la desesperación que llevas internamente, aun cuando nadie te entienda, aun cuando nadie te comprenda. Cristo te entiende porque Él fue humano al 100%. Amigo, usted que me está escuchando, mi amado hermano,
la Biblia nos habla de una sexta frase vertida por el Maestro en la cruz del Calvario. Esta sexta frase es, y tiene que ver con el cumplimiento. Cuando Cristo veía que todo lo había acabado, dice, consumado es. Consumado es. Juan, el capítulo 19, el verso 30. Jesús, cuando dice consumado es, está diciendo he terminado. He acabado todo lo que se me ha encomendado. Sí, he terminado la obra que el Padre me ha encomendado. Él había venido a salvar la humanidad. Él había venido a tomar nuestro lugar y le dice al Padre, he terminado, he consumado lo que me has encomendado. He terminado también el cumplimiento de las profecías en cuanto a mí. He terminado que esas profecías se cumplieran en la vida misma de la persona del Señor Jesucristo. La obra de salvación, mi amado amigo, Cristo la había culminado. Estaba disponible para toda la humanidad. Oh, gloria sea el nombre del Señor. El camino al cielo estaba abierto. El único que lo pudo abrir fue Cristo a través del sacrificio perfecto. Hubo un detalle maravilloso que cuando Cristo está siendo crucificado, dice que el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. Eso es una señal inequívoca de que el camino al cielo fue abierto. De arriba abajo, no por el hombre, sino por la persona del Señor Jesucristo, Dios mismo. He terminado. Había terminado también cuando Él dice, ha sido consumado, ha sido terminado. El diablo fue derrotado en la cruz del Calvario. Ese imperio que había reinado, el imperio de las tinieblas, había sido desalojado, roto, derribado. Ahora hay un nuevo rey, se llama el Rey de Reyes y Señor de Señores. El reino de la muerte había prevalecido. Ahora Cristo toma las llaves de la muerte y ahora reina el reino de la vida. Amigo, ¿en cuál de estos reinos está usted? Dios le está ofreciendo, le dice, ahora yo reino. Usted puede ser parte del reino de Dios. Y por último, querido amigo, se nos presenta la séptima y última frase en la cruz del Calvario. Esta última frase tiene que ver con algo muy importante. Dice el libro de Lucas, capítulo 23, el verso 46, que el Señor, viendo que la hora de morir llegaba, la hora de partir llegaba, Él dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La muerte es lo más seguro para todo ser humano. Somos mortales. Yo decía que Cristo fue 100% hombre y como hombre le tocaba también experimentar la muerte. Y al experimentar la muerte, al ver Él que la muerte venía a abrazar, a tocar ese cuerpo, a quitarle la vida, Él clama a su Padre porque su vida no le pertenecía a la muerte, le pertenecía al Padre, su espíritu. Amigo, la Biblia dice que llegará un día. El libro de Hebreos capítulo 9 verso 27 dice, y está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. La muerte segura. Hoy está muriendo mucha gente. Pero la pregunta es, ¿a quién encomendará su alma, su espíritu?
¿Está seguro usted que su alma y su espíritu van a Dios? Si usted está en pecado y la muerte lo sorprende, no llegará a donde Dios. Si usted se arrepiente, si usted se convierte a Dios de corazón, pues de seguro la promesa que fue hecha al malhechor es también para usted. Dios le va a decir: estarás conmigo en el paraíso. Amado amigo, esta hermosa oportunidad, esta séptima palabra nos da a conocer que somos mortales, que si Cristo murió, usted también tiene que morir. Pero la esperanza es lo más preciado. Dice la Biblia que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hemos visto en esta preciosa oportunidad estas 7 frases. 7 frases que vertió Cristo en la cruz del Calvario. Mi amigo, resumiendo todo, Cristo, el Hijo de Dios, murió por usted. No es hora de menospreciar el sacrificio que hizo Cristo. No es el tiempo de titubear, no sé qué hacer. Recuerde que Cristo murió por nuestros pecados. Él es el único que puede perdonar. El profeta Miqueas en el capítulo 7, versos 18 y 19 dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, sino que se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros y sepultará todos nuestros pecados en lo profundo de la mar. Así es Dios. Si usted acude a Él, si usted recibe el sacrificio que Él hizo, Cristo murió por usted. Perdónalos porque no saben lo que hace. Fue una petición, aunque nadie le pedía que lo perdonara. Él estaba perdonando a la humanidad y te estaba perdonando a ti. El perdón está disponible para usted en esta hora. ¿Quiere usted recibirlo? ¿Quiere usted recibir a Jesucristo? Hoy le invito a que, si usted ha escuchado esta palabra y ha llegado a su vida, haga conmigo esta oración. Haga conmigo esta oración, pero hágalo de todo corazón. Ahí donde usted está, le invito a cerrar sus ojos. Le invito a pensar en lo que Cristo hizo por usted. Amigo, dígale a Jesús en esta hora: Señor, aquí estoy. Reconozco mis pecados. Reconozco que el dolor y el sufrimiento en la cruz fue por mí. Reconozco que tú llevaste mi maldad y mi pecado, no mereciéndolo. Lo hiciste por mí. Perdón, Señor, perdóname. Yo quiero tener la esperanza de poder entrar un día en tu presencia, en tu gloria. Gracias porque tú obraste la salvación. Hoy la recibo en mi corazón. Señor, confieso que tú eres Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo y el Salvador de mi vida. Perdóname, lávame, que mi nombre, Señor, esté en tu libro santo. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted ha hecho esta oración, de seguro el sacrificio de Cristo va a traer bendiciones grandes para tu vida. Cree de todo corazón que Él es capaz para perdonarte y salvarte. Amigo, siga escuchándonos. Quiero agradecerles en esta oportunidad y bendigo la vida de usted que está en su hogar. Bendigo la vida de su familia. Bendigo la vida de sus hijos. Y le digo de todo corazón, le amo
en el amor de Jesucristo. No dude del amor ni del perdón de Dios. En estos tiempos difíciles, solo Dios puede salvarnos. Busquémosle de corazón, porque si lo buscamos, lo encontramos. Permita que Él sea el centro de su vida, que Él sea el centro de su casa. Proteja su casa con Dios. Dios me le bendiga. Dios me le guarde.